Yoo-hoo! How you doing? Susan Hyman is here, one of our Sci-Fi Buzz producers, fresh back from Confer Runs 4. Now, why the fur there? What's that fur? That's for Furry Fandom. Mm-hmm. It was an anthropomorphic animation festival. What the heck is that? Oh, I thought you'd ask that. That is when you ascribe human traits and characteristics to an animal. Oh. Kind of like. Well, like this picture here. Oh, is that Dan Rather? Oh, that's you! Very good, Mike. Nicely done. Yeah. An extinct animal right there. Not really. Now, you're talking about ascribing personal traits to like a Bugs Bunny or Roger Rabbit or something like that. Well, it starts there, but just take a look at this piece because it goes way beyond. Fun, fur, and hundreds of fans were out in force at this year's 4th annual Conference in Costa Mesa, California. Since its inception, the convention has evolved into a high-energy celebration of anthropomorphic art, animation, and attitude. Conference was started in late 1988 after several years when we had been putting on parties at other conventions for people with an interest in anthropomorphic characters, which is basically everything from Mickey Mouse and Bugs Bunny to the Teenage Mutant Ninja Turtles and in between. Faithful furrydom fans offer various explanations for their devotion to the art form. The fun and profit of anthropomorphics, yes. But most sentiments are rooted in the basic ability to communicate easier through cuddly critters than human figures. With the anthropomorphics, it's easy to get outside matters of race or sex or whatever because they're not, on the one hand, they're not people, but on the other hand, you can do anything with them that you could do with people. Among the artists on hand at Conference to display their work was illustrator Steve Galacci. He's found a wider audience for his socially conscious stories by using anthropomorphics in his underground comic book, Albedo. Having these cute little characters doing very serious, straight science fiction stories, serious action, in-depth social and political issues being explored and all that. But they're cute, funny animals, and well handled. You can approach an audience that you might want to hit that would otherwise reject your message out of hand. Anthropomorphics also offer a refreshing option for artists like Christina Hansen, who are intent on expanding their creative horizons. I've been working a lot with the human figure for so long. I've been kind of going out of my way to find challenges, and that's a lot of what the anthropomorphics do for me, is they give me a challenge and something different and something new to work with. Artists and fans alike appreciate the anthropomorphic's ability to exude a comforting illusion, transforming even the most ferocious of creatures into something harmless and huggable. Anthropomorphics are fun. They give you the ability to do exotics that are still familiar somehow, so that it's not something so extreme that you might scare somebody with it. Yes, they are cuddly and fun, but according to Conference co-director Rod O'Reilly, the ultimate advantage of funny animals lies in their ability to push our imagination to the limits. Anthropomorphics, in many ways, kind of reflect sort of a human desire to be able to push the boundaries, both of what we're allowed to do and what we're capable of doing, a lot like superheroes do. But we don't actually live with superheroes, we do actually live with animals, such that you can be reminded of your nice household cat who sits on your lap and you stroke it, but you can also imagine yourself in the role of a lion who can race at 90 miles an hour across the desert plains. Looks like the power of imagination is alive and well in the fantastic world of furry fandom.
La lluvia es una de las cosas que más me calman en este mundo. Cada vez que siento estrés, ansiedad o necesito pensar un poco, me gusta escuchar el sonido de la lluvia. Algo que nadie sabe de mí es mi olvidada afiliación a la religión. Por una vieja pareja cristiana me entregué a la religión y a leer pasajes de la Biblia a diario. Solía saberme ese libro de memoria. Ahora solo fragmentos revueltos y borrosos que no llegan a nada. Como un puente sin terminar. Pero hay uno que es bastante popular que seguramente has escuchado. Llenos de angustia oraron a Dios, y Él los sacó de su aflicción. Calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. Cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos y Dios los llevó a su destino. Esto en palabras más ordinarias es, después de la tormenta, llega la calma. Menciono todo esto porque quiero dejar en claro, espectador, que hay una tormenta en todo este tema. Una que se esconde como una lluvia débil e inaudible. Una nube que todos, incluyéndome, desearían ignorar. Pero eso no llevará a la calma, si es que existe una. Supongo que queda en mis manos señalar dónde está la dichosa tormenta que se esconde desde el cielo. No veo necesario hablar con exactitud que ESPN antropomorfo, en palabras comunes, un furro, pero el que tenga duda le recomiendo ver la pantalla y no lo que sea que tenga su principal atención. Preguntaría qué estás viendo, pero no quiero saber. Bien, ya que estamos todos en la misma página, es momento de hablar sobre el tema principal del video, con furor. Quiero creer que si le diste clic al video fue porque sabes o has escuchado de Confuror, pero me daré el tiempo igualmente de explicarte qué es y qué hace especial a Confuror. ¡Carta de título! No, mentira. Confuror es una convención anual que ha agarrado popularidad estos años por ser parte de las Confurries más grandes de Latinoamérica, con un alrededor de 1500 participantes cada año, y este número sigue en aumento. Esto es sorprendente considerando que es una convención privada, quiere decir que se necesita pagar para poder entrar. Desde el boleto más simple con un valor regular de $50 hasta llegando a alcanzar los $75 en su precio más alto. Esto sin contar las entradas más caras que llegan entre los $170 a $200 un solo boleto. Dinero hay, eso es seguro. Con una operación básica arrojaron $75,000 de 1,500 entradas con el boleto más barato. Sin contar los sponsor o super sponsor. Un ejemplo de cuánto dinero recauda este evento, en 2023 alcanzaron la meta de $243,511 de puras entradas. Todo donado a una ONG para salvar nutrias en México. Dejando los números a un lado, Confuror resalta por sus invitados y colaboradores amados y queridos por la comunidad. Esto, junto a la publicidad que se les da a los invitados, termina atrayendo a gente de todo el mundo. No será extraño que te encuentres gente del sur o norteamericanos en la convención. O hasta en casos más peculiares, podrías encontrarte gente de Oriente que vino desde muy lejos nada más para estar aquí y conocer a sus artistas o youtubers favoritos. Todo en papel suena bonito, y lo es. Pero no todo es perfecto. Y no por nada quiero hablar sobre esta con en especial. Verán, todo lo que dije anteriormente es información que encontrarás si buscas algo referente al tema, ya sea en su página, Wikipedia, videos de afiliados o más. La historia es muy diferente cuando te acercas a la propia comunidad de Confuror. Muy diferente. Al punto que tal vez no ir y perderme de la experiencia sería lo mejor. Este no es un video en contra de Confuror. Este es un video en contra del sistema de Confuror. Esta es una historia con un hilo difícil de desenredar, si no tienes tanto conocimiento sobre el fandom y sus exponentes. Así que seré breve y rápida tocando algunos temas. Dejaré explicaciones más largas y mejor estructuradas en pantalla, para que logren entender mejor de qué o quiénes estaremos hablando. Empecemos desde el comienzo de todo. Confuror empezó en sus inicios en el 2017, con el nombre de Furs in Space, en Guadalajara, México. Apenas contaban con 170 integrantes en su momento, para después, en 2018, cambiar su nombre a Fur Meet Guadalajara, y luego a Confuror. Localmente se sabe que Confuror fue creada por Ruaku y Koi del Coyote,
Y para el que no le suene el último nombre, les daré una refrescada de memoria. Es algo muy furtástico. No vuelvas a decir furtástico otra vez. El caso es que este chico fue acusado abiertamente de meter menores de edad a room parties donde obviamente habrían alcohol y drogas. Esta es solo una de las tantas historias que tiene el evento, pero estas se extienden algo más alejado de Confuror. Solo menciono estos casos porque están fuertemente ligados con el evento. Ahora, en un apartado más técnico, tengo que mencionar al propio staff. Para que quede más claro, vamos al Código de Conducta de 2023. Aquí se hace público el uso de los permisos escritos por parte de padres o tutores. Así es, dejen a sus niños aquí, padres y madres. Solo firmen esta hoja y podrán pasar sin su supervisión. Estos son los 3 formularios para padres y tutores usados en la edición del 2023. Como pueden ver, tienen incluso menos información con respecto a la usada en 2024. En los 3 existe la misma constante. Se me ha explicado sobre Confuror siendo una convención de temática furry, en la que habrá talleres, música, exposición de arte y actividades de entretenimiento. Ni la página oficial ni el documento establecen qué es una convención furry. ¿Quién se supone que se lo debería explicar? ¿El menor? Hay otro detallito así minúsculo en todo esto, y ese es el hecho, que ninguno de los 3 documentos menciona el night market o los eventos para mayores de edad. Tampoco garantiza medidas ni procedimientos frente a posibles acontecimientos negativos. Solo se le notifica al adulto sobre cualquier suceso en caso sea necesaria su intervención. Continúa siendo un documento con el único propósito de deslindar la responsabilidad hacia los padres en base a la desinformación. Una de las principales quejas de todas las Confuror siempre ha sido el staff por su falta de preparación a la hora del evento. No solo dejando filas inmensas o una administración pésima, pero también dejan la puerta abierta a otra clase de cosas de las cuales voy a tener que discutir más adelante. Y esto empeora cuando te das cuenta que Confuror estipula que su staff es voluntario, lo que quiere decir que tú, como voluntario, no tendrás paga alguna por cuidar, por mantener a cientos, o en casos más recientes, miles de personas en la convención. Como también quiere decir que cualquiera podría meterse a ser parte del staff sin necesidad de un background check. Daré unos ejemplos de lo grave que es esto. Androcon tiene fotos de los organizadores como información de ellos en su página principal. West Forest tiene un apartado enorme con información de cada uno de los integrantes del staff, más actas de junta con información de lo que se discutió. Euroference tiene un apartado legal de contacto en el que muestran los miembros del staff. Confuror no ofrece de forma pública información sobre el staff. La Wikipedia que cité hace rato no ofrece información sobre directores, dirigentes de departamento o ningún colaborador. La única forma humanamente posible de encontrar algo sobre el staff de Confuror es literalmente investigando por información de terceros. Lo que es preocupante, cuanto menos, saber que hay personas que no conoces y que no sabes si han tenido ningún tipo de antecedentes o acciones cuestionables, tienen acceso libre a tu nombre completo, a tu número de habitación, a tu dirección, a tu contacto personal como tu contacto de emergencia. Esto se pone aún peor cuando le niegan al público datos de ediciones anteriores al punto descarado de mentir sobre sus viejas políticas. Un ejemplo rápido, ¿vale? Esta es una comparativa del Código de Conducta de Confuror de 2018 a 2019. No se permite bajo ningún concepto el acceso a menores de edad a las zonas asignadas para público adulto. A cualquier persona que proporcione documentación falsa de identidad o de edad, se le negará la membresía y se le denunciará a la policía. Esta es de 2020 a 2022, actualizada en enero de 2020. BF4AC reserva el derecho de cambiar, corregir o modificar las reglas del evento en cualquier momento sin avisarle a alguno de los invitados o miembros del evento. ¿Puede una asociación civil en México reservarse el derecho de cambiar su reglamento sin notificar ni presentar versiones anteriores al público? En mi investigación de este tema, pude encontrar historias de viejos staff como posibles víctimas de abuso dentro del evento. Si tienen problemas para escuchar historias con los tópicos que ven en pantalla, mejor sáltense a la conclusión, por favor. Gays. Estuve como voluntario durante 2022 y 2023 y pasaron muchas cosas que no salieron a la luz. Todo comienza en el 2022, en la Confuror temática de Día de Muertos. Estábamos en preregistro el día jueves. Llegamos a la mesa del registro y vimos que tenía muchos problemas. Mi novia y yo no teníamos planes y las actividades de ese día estaban bastante así que le ofrecimos nuestra ayuda a la persona encargada en ese momento.
Nico, el cual aceptó porque le faltaba gente. También llegó gente gringa y nos pareció muy chistoso que quieran tirarle a hacer una convención internacional donde vengan muchos americanos y ni siquiera tenían un traductor. Pero prosigo. Mi novia se puso a atender a sus asistentes que hablaban inglés y yo me puse a ayudar en lo que podía porque directamente no tenía una tarea asignada. Entregaba playeras, armaba paquetes de super sponsor, buscaba nombres para los badges, etc. Hasta ahí todo normal. Pasó el tiempo y tuvimos que abandonar el sótano e irnos hacia Conops, que era un pequeño salón que usaban como bodega en la zona de arriba. Ahí conocí a más miembros del equipo de Confuror y más formalmente. Arriba conocí a Targus, Luisa y me parece que a Kita. Todo era felicidad hasta que me llegó un reporte sobre una persona que estaba dando una bebida muy adulterada en un termo verde dentro del salón donde se estaban llevando a cabo el baile de ese día. La única de todos los que conocí que me parecía prudente y realmente preocupada por la situación fue Luisa, porque cuando se lo comenté casi que fue corriendo al salón para buscar al que estaba dando esa bebida. Nico, por su parte, estaba muy ocupado en la computadora y Targus solo me dijo: voy a investigar, no te preocupes, ¿ok? Desde ahí, Targus me dio un aire de que todo le valía madre. Continuaron las actividades del día y llegaron más y más reportes a la mesa de Conops. Reportes de peleas, de gente drogándose y tomando bebidas alcohólicas directamente de la botella en el salón principal. De perdidos y herediados, pero era directo, de la botella. Y nadie le estaba diciendo nada. Todo se lo reporté a Targus porque se suponía que debería estar al pendiente de su evento, pero cada vez que yo le decía algo parecía que no le importaba. Así que después del viernes, yo personalmente preferí decirle todo a Luisa porque la actitud despreocupada de Targus me estresaba demasiado. Porque, es decir, se suponía que en el evento había menores de edad y en el mismo salón principal durante los bailes llegaba gente a drogarse, a tomar alcohol y ambas cosas lo ofrecían a diestra y siniestra a cualquier persona que se les encontrase. Algo que quiero recalcar es que todo esto que pasó en el día 0, el jueves, fue después del escándalo de la morra que derribó una lámpara en el salón principal y se quería aventar. Esta chica estaba muy intoxicada con alcohol y múltiples drogas que se le habían dado en el salón por parte de uno de los asistentes. A esta chica el hotel la quería expulsar, pero Targus no quería que la sacaran, y no tanto por proteger a la chica, sino porque sabía que si la muchacha la sacaban se iba a ser un escándalo muy fuerte, así que no se le protegió tanto porque le naciera ayudar a la pobre chica, sino porque no quería que se viera comprometida la imagen del evento supuestamente familiar. Después de eso, el jueves terminó sin nada más. Luego, el viernes se habilitaron nuevamente los registros, avanzaba el día normal y después de la bienvenida al evento, por ahí de las 3 de la tarde llegó un reporte de que varias personas estaban marihuana en la sala de los eventos. Llegó la seguridad del hotel antes de los organizadores de la Confuror y estos chicos creo que sí se les expulsó del hotel, pero de alguna forma lograron volver a entrar. Pasaba el día y llegó otro reporte sobre menores alcoholizados y drogados que estaban saliendo de una room party que se organizó por parte de alguien del staff de Confuror. Desconozco su nombre porque son demasiados, pero tanto yo como otro voluntario más tuvimos que ir a atender a los menores porque uno de ellos entró en una depresión muy cabrona y se quería lanzar del 9º piso. Hubo más reportes de gente drogada y alcoholizada. Lo que más me molestó es que un chico de 15 años dijo que alguien quiso propasarse con él dentro de una room party. Esta era su primer Confuror y quedó muy traumatizado por el evento. Por mi parte hacía mis reportes, pero de todas las personas con las que trabajaba y reportaba y colaboraba y decía todo, la única que genuinamente se preocupaba de todo lo que estaba sucediendo era Luisa. Y me estresó mucho que los propios organizadores no les dieran la más mínima atención ni a sus asistentes ni a nada de todo esto. La verdad me duele que no les importáramos en lo absoluto. El sábado fue el día con más actividades. Ese fue el día en el que yo casi abandoné el fandom completamente. Y es que me enteré de 3 cosas muy en particular. Primero, golpearon a alguien por una situación, un problema, y la seguridad del hotel tenía aprendido al agresor y querían proceder de forma legal. Pero los organizadores del evento lo soltaron con nada más un regaño y ningún tipo de consecuencia. Luego de eso, uno de los invitados usó sexualmente de un asistente, pero era Popo Fur, así que no le dijeron absolutamente nada. Y lo peor de todo fue que alguien del staff de Confuror sostuvo relaciones sexuales con un voluntario que era menor de edad en el salón donde comíamos todos los voluntarios. Yo le hice mención de esto personalmente a Targus y esa fue la única de todas
la primera vez en esos 3 días que lo vi realmente preocupado. Él dijo no tener ni idea y no saber absolutamente nada, pero su rostro, la expresión que puso cuando le dije eso me demostró lo contrario. El domingo llegó el incidente de las escaleras y esta vez yo no le dije nada, pero pareció causarle mucha gracia a gran parte de los organizadores. Ese domingo las personas del hotel estaban hablando con los organizadores de Confuror y no parecían nada contentas, así que me imagino que todo lo que sucedió fue lo que causó el cambio de sede y no tanto porque quedara pequeño a la magnitud del evento. Puede que solo haya sido una casualidad y decidieron usarla a su favor. Acabando el evento, hablé con Luisa y Nico y Jay. Les conté que me gustó personalmente ser parte del voluntariado. Me pareció buena experiencia. Me gustaba el colaborar en algo como Confuror, con personas así, con gente que me caía bien. Pero les expliqué mis inconformidades y sobre todo la enorme falla que tenía el equipo de seguridad. Cosa que Luisa me prometió con toda seguridad que arreglarían el año siguiente. Llega 2023 y esta vez me inscribí propiamente en el voluntariado mediante su formato y volví a tener contacto con Luisa. Mi sorpresa fue que Luisa, la única de todas las personas con las que colaboré, con las que trabajé, que se preocupaba genuinamente por la seguridad de sus asistentes, ya no estaba en la seguridad y que ahora seríamos equipos. Pensé que se le daría un mejor enfoque a la seguridad como me habían prometido, como se supone que iban a hacer este año, tomando en cuenta todo lo que había pasado en 2022. Pero no, lo único que le preocupaba a la gente de los equipos era completar su turno para irse al resto del evento. Esta vez mi interacción con Targus fue muchísimo menor. Esta vez teníamos que comunicarnos más con Akita y un tal Leo Skyler, algo por el estilo, y pasar todos nuestros reportes por ellos. Pero aún así me enteré de varias cosas que tuve que atender, tanto yo como algunos otros voluntarios, al igual que el año pasado. Había alguien que estaba dando una bebida adulterada dentro del salón principal. Hubieron casos de menores drogados o intoxicados que recibieron esto por parte de personas en alguna de las room parties. Hubo un caso de violación por parte de alguien del staff de Confuror hacia uno de los asistentes. Múltiples casos de grooming dentro del evento. Y hubo un glory hole que alguien hizo en un baño ejecutivo en la parte superior que molestó muchísimo a la administración del hotel. Ya fuera de todo eso, pues todo lo que se filtró fue el caso del D3-621, lo de los daños a los baños y otras cosas menores. A Luisa durante el evento la noté demasiado molesta y muy preocupada por todo lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo Targus andaba completamente despreocupado, exactamente igual que el año anterior, valiéndole madres todo lo que pasaba. Seguí hablando con Luisa el domingo y ella misma me dijo que abandonaría el staff de Confuror porque ya no le gustaba la manera de actuar de los organizadores principales del evento. Y de ahí hasta la fecha, lo que está pasando con Coidel y Paco Panda, puedo asegurar que ocurre en cada convención. Cada vez que hay un evento de Confuror, meten menores a las room parties y son conscientes de ello, pero suelen pensar que no habrá consecuencias si nadie se da cuenta, porque total, por ser Popu First, nadie les dirá nada. La verdad es muy triste que un evento tan bonito como lo fue Confuror en su inicio termine siendo un nido de groomers donde el staff y los Popu First pueden depredar a los menores y a sus asistentes. Total, compran su silencio con pases para el próximo año y playeras del evento. Yo tenía miedo de que si alzaba la voz contra Confuror y su staff tal cual hiciera algo en mi contra. Tenía miedo, pero es que ya no puedo sentir esto. Ojalá mi testimonio pueda ayudar en algo, es bastante, la verdad, pero traté de resumirlo lo más que pude. Aún así, sigo con un poco de miedo porque Targus me conoce y sabe que soy quien más sabe de las porquerías que pasan dentro del evento, porque siempre me preocupé por esa razón. Es la razón por la cual no participaré como voluntario este año y no pienso volver a apoyar un evento el cual su principal interés es el dinero y no sus asistentes. Yo he ido a todas y cada una de las ediciones de Confuror. Yo me hablaba con la administración de Confuror. Desde siempre han sabido que ocurrían cosas con menores con ciertos popúfers en el hotel. No dudaría que ellos fueran beneficiados de eso también. E incluso se sabía voces que pasaba. Incluso lo llegué a denunciar en el grupo de Telegram de Confuror. Y me banearon y borraron el mensaje, que fue casi instantáneamente. Incluso se llegó a decir que podías pagar a ciertos furros y te llegaban a facilitar que conocieras a un menor. Algo que no estoy seguro, pero no dudaría que sí pasara.
Es que como tal no era trata de menores, porque en general se decía que te invitaban a fiestas en el hotel donde habían menores. No es que como que ellos tuvieran control de ellos, sino que te facilitaban el que conocieras a menores. De hecho me preocupaba porque sí llegué a saber que iban morrillos y morrillas de 14 a aproximadamente 15 años a Confudor. Con decir que logré entrar a una y eso que tenía 16 años. Cabe aclarar que me quedé dormido en esa fiesta. Y cuando me levanté me desperté con cierto líquido viscoso. No tomé ni nada, solo me dio sueño de repente. Después de eso jamás volví a ir a una ring party porque me sentí violentada. Se me hace estúpido que la única furcon grande en México acepta personas relacionadas con el CUP, en especial cuando una de esas personas es un colaborador. Estoy seguro que ellos saben lo que hacen, pero nunca he visto gente que hable públicamente al respecto. La Confuror es una excelente oportunidad para artistas y furros en general, pero deberíamos señalar esos tipos de casos, en especial cuando se trata de artistas que sexualizan menores. Nosotros como una comunidad podemos cambiar y mejorar el fandom. Hace unos meses me invitaron como un guest especial para la Confuror, y al inicio estaba súper emocionado, pero después de saber todo el contexto detrás de la persona que me ofreció la invitación, se me quitaron las ganas por completo. Les juro que hasta me sentí enfermo. En fin, posiblemente esto dañe mi relación con el staff del Confuror, en caso de que hubiera otra oportunidad en el futuro. Pero eso no me importa. Las convenciones furry se crearon como un refugio para que la gente pueda estar cómoda y no sentirse sola. Que hay más gente que comparte los mismos gustos que el tuyo y que pueden crear cosas grandes si se lo proponen. Aún, con todas estas historias y anécdotas, quiero dejar unas últimas palabras. Asistentes, reporten en redes cada vez que exista un incidente con Furor. Exijan que Confuror haga pública la información y los reportes previos, baneos y protocolos en caso de que se reporte algún incidente. Contacten con los hoteles en los que se realiza la convención y con las organizaciones de caridad que trabajan junto a Confuror. Exijan que el precio de las entradas refleje el trabajo genuino que el comité está dispuesto a invertir en la seguridad del evento. Artistas y fursuiters, sean conscientes de la influencia que tienen sobre el público que les compra y de lo importante que son los asistentes para el ingreso monetario que reciben. Alcen la voz entre su público para los casos correctamente sustentados para advertir a sus propias comunidades. El comité se beneficia del silencio y les conviene que sus invitados especiales extranjeros no se enteren sobre lo que sucede en sus convenciones. Sin ustedes no hay evento. Sin nosotros no hay Confuror. Alcen la voz entre su público sobre los casos correctamente sustentados para advertir a sus propias comunidades. El comité se beneficia del silencio y les conviene que sus invitados especiales extranjeros no se enteren de lo que sucede en sus convenciones. Sin ustedes no hay evento. Sin nosotros no hay Confuror.